Buenas tardes, vamos empezando. Hoy tenemos otra vez el placer de dar la bienvenida a todas vosotras al segundo encuentro rebelde dedicado a reflexionar sobre las violencias contra las mujeres, las violencias machistas contra las mujeres. Como vimos en el primer encuentro, el del lunes pasado con Nerea Barjola, la forma de presentar y fomentar estas violencias. Y hoy tenemos la suerte de tener a María para hablar sobre cómo la ley puede luchar contra estas violencias, ¿no? Quería hacer un pequeño inciso para dar las gracias a Bárbara también, a Bárbara Tardón Recio, que no solo nos ha presentado a María y a Nerea, sino que muy sabiamente y humildemente ha accedido a moderar los dos encuentros. Esperamos hacer muchos ciclos contigo, Bárbara, y ¿por qué no? Que moderen María y Nerea o que encontremos otras formas de trabajar juntas, ¿no? Un placer. Eh, y nada, entonces no voy a presentar a María, esto lo hará mucho mejor Bárbara, simplemente decir que ella viene aquí como jurista, como investigadora y activista experta en derechos humanos y de género. Y concretamente ella ha trabajado, ha participado en la elaboración de varias leyes y, como digo, concretamente nos interesaba la Ley Orgánica de Garantía de la Libertad Sexual, la que se llama en España la ley del sí es sí, ¿no? Y nada más, yo solo os doy las gracias a todas desde el Instituto Cervantes de Milán y desde el grupo Mujeres Cervantes, y doy la palabra a Bárbara y a María, y me siento aquí a disfrutar y a escuchar. Pues muchas gracias, Ana. Hola, buenas tardes a todas desde Madrid. Un abrazo muy fuerte a las compañeras que nos estáis escuchando desde Italia y desde otras partes del mundo. Bueno, de nuevo es un placer acompañar a Mujeres Cervantes en este encuentro rebelde, en donde hoy tenemos la oportunidad de contar con una de mis compañeras de vida, de lucha y activista, que es María Naredo, que ya la ha presentado inicialmente Ana. María es una jurista con una amplia trayectoria como activista feminista y, bueno, como experta en el marco de los derechos humanos, la violencia contra las mujeres y las discriminaciones. Y además un elemento fundamental, sobre todo en los últimos años, también es que María, además de que lleva muchos años de su vida investigando vulneraciones de derechos humanos contra las mujeres, elaborando investigaciones, siendo un referente, como digo, en la lucha de la violencia contra las mujeres, en los últimos años ha sido parte también del equipo del Ministerio de Igualdad, y para mí lo más destacable y lo más importante es que es una de las madres de la ley, de la tan importante ley que se aprobó en el año 2022 en España, la conocida como ley del sí es sí, del solo sí es sí, la ley orgánica 10/2022. María, ¿nos escuchas? Buenas tardes, compañera. Buenas tardes, Bárbara. Muchas gracias bueno, y también a Ana y al Instituto Cervantes y al grupo de Encuentros Rebeldes. Es un placer, desde luego, para mí estar con vosotras y especialmente también con Bárbara en este conversatorio. Y nada, pues aquí ya estuve también viendo la sesión de Nerea y espero poder complementar en esta sesión. Muy bien, María, pues bienvenida. Chicas, si os parece, a todas las que estáis por ahí al otro lado de la pantalla, como hicimos la semana pasada, bueno, si queréis poner comentarios, tenéis por aquí el chat. Y luego, de cara a que cuando María haga su intervención, si queréis también incluir preguntas para ella, no os preocupéis, que las leemos, y ya hemos acordado con María que se deje unos minutitos antes de cerrar a las 7 en punto para responder a vuestras dudas. María, si te parece, comenzamos con una pregunta, creo que es como más generalista, que nos acompaña más a todas las mujeres, yo creo que de todos los lugares del planeta, y especialmente también a las mujeres de la región europea, un poco, y también, por supuesto, de otros de América Latina, pero creo que es como un lenguaje común que podemos compartir, relacionado un poco con las principales obligaciones
del marco normativo frente a las violencias machistas y qué avances, que creo que eso es lo más significativo e importante, qué avances se han producido podríamos decir, en la última década o en los últimos años. Bueno, pues gracias por la pregunta. El marco de obligaciones en violencias machistas o frente a las violencias machistas o las violencias contra las mujeres viene determinado por algo muy importante que muchas veces se ha pasado por alto, incluso en los discursos políticos, institucionales, que es que las violencias machistas, la violencia contra las mujeres, por el hecho de ser mujeres, pues, basada en la discriminación, es una vulneración de derechos humanos. Muchas veces se habla incluso, bueno, pues de conflictos o se habla de problema de las mujeres o de problema social, pero nosotras, yo creo que desde luego desde mi enfoque, hay, digamos que es ese doble enfoque feminista y de derechos humanos, es algo esto fundamental, es decir, conceptualizar las violencias machistas como fruto de la discriminación, es decir, con unas violencias con contexto, unas violencias que son relacionales y no episódicas, ¿no? Pero también en términos de sus impactos, nombrarlas como violaciones de derechos humanos, de ese derecho que no solamente es la vida cuando hablamos de un feminicidio, sino de toda una serie de derechos en el más alto nivel de salud, la integridad física y psíquica, la seguridad personal, la libertad de movimiento, ¿no? Y toda otra serie, digamos, de derechos que son centrales, ¿no? Derechos humanos. ¿Qué sucede cuando ponemos este concepto encima de la mesa? Pues suceden dos cosas. En primer lugar, evidentemente, se apela a su magnitud, o sea, se refleja la magnitud real de la violencia machista. Pero por otro lado, algo también sumamente importante, que es que se apela y se revela el alcance de las obligaciones del Estado, ¿no? Es decir, cuando hablamos de que esto es una cuestión de derechos humanos, estamos hablando de que hay un marco de obligaciones del Estado que no es cualquier otro, ¿no? Y es un marco, además, en el cual se da ese binomio tan importante para las defensoras de derechos humanos, que es que el Estado se convierte o se atribuye su rol de titular de obligaciones y las víctimas, las mujeres, tenemos nuestro rol de titulares de derechos, ¿no? Sujetas de derechos. Y aquí, y a partir de aquí, evidentemente, claro, bueno, por supuesto, hay ahí un derecho internacional de derechos humanos, derecho europeo, y todo esto además ha ido evolucionando, desde luego, a partir de las luchas feministas y de los impulsos del feminismo internacional. La propia Convención Internacional para la No Discriminación contra las Mujeres, la CEDAW, es una conquista del movimiento feminista, como lo es también, bueno, esa afirmación que se hizo en los años 90, ¿no? A principios de la década de los 90, de que los derechos de las mujeres son derechos humanos y de que no solamente los estados responden por esas violaciones o violencias a manos de funcionarios del Estado, sino también por las que cometen los particulares, ¿no? Las personas individuales contra otras personas. Y aquí está clarísimamente la importancia que tiene para las mujeres y su seguridad esa violencia relacional, donde el peligro se encuentra en las relaciones más íntimas. Es decir, no es allí a lo lejos, en aquel descampado a manos de un policía torturador, que también hay tortura con enfoque, por supuesto, de género, y hay tortura, digamos, violencia sexual como tortura policial, pero la mayor parte de nuestros victimarios, de nuestros agresores, son hombres de nuestro entorno. Entonces, esto es importante, y esto quedó cristalizado en el derecho internacional, y como avance fundamental para la región europea vino, desde luego, el Convenio de Estambul. El Convenio de Estambul nos viene a decir muchas cosas. Nos viene a decir, ratificado por España en 2014, pero bueno, el Convenio de Estambul aprobado en 2011, nos viene a decir que, claro, aquí esto, digamos que no se trata ni siquiera de una sola violencia o de varias violencias, se trata de un continuum de violencias machistas. Las violencias que vivimos las mujeres son un continuo que va desde las violencias más, si queréis, de bajo perfil, como pueda ser un acoso callejero o como pueda ser cualquier otra violencia más leve, digamos, pero va unida y entre medias todas las demás violencias y se llega al feminicidio, ¿no?
en el caso de las violencias sexuales, al feminicidio sexual, ¿no? Del acoso sexual al feminicidio sexual. Y ahí está el Convenio de Estambul diciéndolos a los estados, no es posible, como sucedió en España durante muchos años, responder única y exclusivamente a un ámbito de esas violencias, al ámbito, por ejemplo, de las relaciones de pareja o expareja, ¿no? Que eso era lo que hacía la Ley 1/2004, la Ley Orgánica 1/2004, que fue un avance fundamental también por la contextualización de la violencia, que este es el segundo elemento central del marco internacional de derechos humanos y del Convenio de Estambul. Hay que responder ante todas las violencias, pero no se debe hacer de cualquier manera, sino de manera contextualizada. Estos no son violencias que caen del cielo, son violencias fruto de unas relaciones patriarcales, de unas relaciones de poder, y ahí tiene que estar también la mirada del Estado, ¿no? Y en Y tercer María, lugar, sí. Ya que has hablado del Estado, hay una cosa que es muy interesante para quien nos escucha. Cuando hablas del Estado como titular de responsabilidades, ¿nos lo puedes materializar en qué se significa exactamente? Sí, o sea, a ver, el Estado evidentemente es ese aparato, digamos, que tiene la potestad de organizar absolutamente la vida de la ciudadanía en su territorio. Y fijaros, yo a veces pongo un ejemplo de cuál es la responsabilidad del Estado frente a las violencias machistas y en general en todas las causas de derechos humanos, ¿no? El Estado tiene que legislar, tiene que hacer leyes, normas, abolir, por supuesto, las normas discriminatorias y elaborar normas que garanticen que esos derechos, esos derechos humanos que tenemos las ciudadanas y los ciudadanos se hagan realidad. ¿Qué sucede? Que esas leyes son solamente el tejado que abriga, digamos, esos derechos, pero sin unos cimientos fuertes y bien construidos, que serían las políticas públicas y la financiación que desarrolla Claro. esas normas, esos derechos, pues desde luego no hay tejado que abrigue, ¿no? Pero por último, hay una cosa que es fundamental también, es otra responsabilidad internacional de derechos humanos aplicada a la violencia machista, que es que en esa casa, si no hay una puerta en ese edificio, por muy buenos cimientos y muy buen tejado que tenga, ahí no entra nadie a abrigarse. Y esa puerta bien engrasada y con una llave muy bien hecha son las y los profesionales con su formación. Con su formación garantizan derechos. Son la llave que abre los derechos en el día a día, en la aplicación práctica y cotidiana de las normas y de los derechos. Me había trasladado Ana por email, parece que hubo una de las preguntas o inquietudes, ¿no? Que decía, bueno, las leyes están muy bien, pero a mí no me gusta nada cómo se aplican o hay que poner el foco en su aplicación. Bueno, esto es lo que veremos, porque una de las cosas, y vuelvo otra vez al marco de obligaciones, es que cuando hablamos de las obligaciones internacionales, y lo dice muy bien el Convenio de Estambul y como digo, también la CEDAW y también las normas que en España han ido desgranándose a partir de ese marco internacional y europeo, se plantea, evidentemente hay tres tipos de obligaciones del Estado. Unas son las de enfoque, decimos, tiene que haber un enfoque de género, un enfoque interseccional. La interseccionalidad es central, desde luego, porque no todas las mujeres enfrentamos por nuestras vivencias, por nuestras identidades. En esas identidades se cruzan también muchas formas de opresión, muchas discriminaciones. Y ahí también tenemos, bueno, nos coloca esa identidad con sus discriminaciones cruzadas, nos coloca frente a las violencias y su posibilidad de salida y obtención de apoyo, justicia y reparación también de maneras diferentes, ¿no? Entonces, esencial el enfoque de género, de interseccionalidad, por supuesto, de derechos humanos. Pero luego también, además del enfoque que sería la mirada, ¿no? Esa mirada que no es, a veces dicen, no, bueno, pero eso ya es opcional. No, no es opcional, es una obligación. Y así lo dice muy claramente el Convenio de Estambul. Por eso a gente o a personas o grupos negacionistas que dicen, no, no, la violencia no tiene género. Sí, 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 la violencia tiene género. La violencia realmente, la violencia machista, hay que abordarla y además esa es la obligación en derecho internacional y especialmente en Europa también y en otras regiones como la región latinoamericana a partir de Belén do Pará y de otras normas. Hay que abordarla desde ese enfoque. Pero la segunda parte tiene que ver también, la segunda grupo de obligaciones tiene que ver
con algo que yo estaba diciendo justamente, con la puerta esa que se abre, con los cimientos de la casa. Es decir, son esas obligaciones transversales que son centrales también. Y ahí está la recogida de datos. Fijaros, en España, hasta la ley solo si es sí, prácticamente no se recogían datos en violencias sexuales. Y nos estaban pasando esas violencias, eran violencias absolutamente cotidianas, pero no estaban miradas, no estaban estudiadas, no estaban digamos, en el marco de las investigaciones y de los datos y de las estadísticas suficientemente, ¿no? Por otro lado, fundamental la cuestión de la formación. La formación es otra de esas obligaciones transversales, porque efectivamente la obligación de formarse a todo el conjunto de profesionales que han de aplicar la ley y que están en un momento u otro de ese itinerario es una obligación para garantizar la aplicación de la ley. Si no, esa ley no se puede aplicar. La garantía de la aplicación de la ley es, entre otras cosas, la formación. Y en tercer lugar, hay una cuestión fundamental que es la financiación. Todas estas normas que son normas integrales, que como ya diré ahora cuando hablemos de la ley solo si es sí, cubren un espacio de vacío, fundamentalmente de vacío, como muy bien sabe Bárbara, que ha estudiado la cuestión. Y esos lugares de luz y lugares de acompañamiento, de apoyo integral e interdisciplinar en cada uno de los puntos del itinerario de las víctimas, claro que deben ser financiados, porque si no, realmente esto no se puede aplicar, ¿no?, la normativa. Entonces, es esencial también y bueno, y luego está la coordinación profesional y otras obligaciones muy importantes. Pero luego, en tercer lugar, hay otro bloque de obligaciones ya, digamos, temáticas, ¿no? Y es esencial también esas obligaciones temáticas, porque muchas veces se dice, no, no, pero las violencias machistas son una cuestión de los jueces y la policía, porque aquí, y eso, en las leyes integrales que hemos aprobado en España y bueno, en muchos otros países, pero concretamente yo hablo de la experiencia de España, han dado realmente la respuesta de que no, de que el abordaje de las violencias machistas, precisamente por ser multidimensionales, por ser complejas, los factores, las causas que explican estas violencias, pero también la salida de las mujeres, esos itinerarios de salida, son absolutamente interdisciplinares, ¿no? Y por eso mismo es absolutamente esencial que hablemos de unas, digamos, un marco de obligaciones de itinerario, ¿no? Y ahí estaría la prevención, fundamental. Hay que invertir en prevención. Por supuesto, la detección. Hay muchas violencias que no se están, las víctimas no están contándolo con sus propias palabras. No digamos ya si afectan a niños y niñas. En las violencias machistas y sexuales, muchas veces el patriarcado también está detrás de las violencias sexuales de niñas y niños. Pero también, por supuesto, la atención integral. Cuando bueno, se está en el inicio del itinerario de salida, se necesitan esos dispositivos de atención integral. Por supuesto, la protección policial, la protección y el acceso a la justicia y a la reparación. Luego, si hay tiempo, hablaremos muy especialmente de qué es el derecho a la reparación y por qué es importante en violencias machistas y qué es, digamos, la prueba de que el marco de derechos humanos está llegando también a las violencias machistas, al abordaje de la violencia contra las mujeres, ¿no? Porque, claro, el esquema aquel de verdad, justicia y reparación en violencias machistas es esencial, porque muchas veces es difícil, desde luego, la verdad, porque el patriarcado ya se ocupa también de que los impactos de las violencias, los relatos de las víctimas, todo eso quede muy desdibujado, cuando no opacado y tergiversado, pero también el acceso a la justicia tiene unas trabas muy, muy importantes, también relacionado, por supuesto, con el patriarcado y con esa justicia patriarcal que nos lo ha puesto tan difícil, pero por último, y eso ha hecho que la reparación de las víctimas muchas veces fuera pues, muy escasa o incluso inexistente. Entonces, bueno, yo Pues diría que esas son como las obligaciones que yo quiero poner encima de la mesa y si queréis, bueno, ahora entraríamos a hablar, si te parece, os parece, sí, de las normas más concretas y especialmente de la que estabais comentando, de la ley solo si es sí. sí, yo creo que es perfecto, María, todo el marco que nos haces general, que además aplica, como decíamos, a todas las regiones
y aunque lo has llevado más a lo concreto, creo que hila perfectamente para que luego te lo apuntes en un papelito para hablar de la reparación, pero hila con este gran avance que ha supuesto, al menos en el contexto español, la conocida como ley del sí es sí. Si nos puedes dar algunos rasgos de ese avance, además entendiéndolo también y rescatando cómo has comenzado en tu intervención hablando de la estructuralidad de esas violencias y de las múltiples violencias. Y el problema que hemos tenido, al menos en nuestro país, es que las violencias se atendían principalmente en el entorno o estaban blindadas en la atención institucional más en el entorno de la pareja o expareja, pero la ley del solo es sí o sí abre esa lupa y ese marco de obligaciones. Si nos puedes contar un poquito. Sí, o sea, fíjate, en estos 3 años y medio o 4 que hemos estado en el ministerio, eh, ha habido tres normas que han sido, a mi juicio, fundamentales para ensanchar lo que hablábamos, ¿no?, del Convenio de Estambul, para hablar del continuum de las violencias, de dirigirnos a todas las víctimas, todas las obligaciones, todas las administraciones, ¿no? O sea, como poner, ¿no?, este marco. Eh, por supuesto, la central y de la que ahora hablaré es la ley solo si es sí en este marco. Pero luego también ha acompañado a esa ley la LOPIVI, una ley específica para la violencia contra la infancia y la adolescencia, donde se ha hecho un vínculo entre la ley de libertad sexual, que incorpora también a los niños y niñas como víctimas, y esa ley más general de violencias, que ha hablado también de algo fundamental, y que es que cuando hay violencias machistas en una familia, en una pareja, donde una mujer está sufriendo, una mujer que a su vez es madre, está sufriendo esas violencias machistas, sus hijos e hijas son víctimas directas de esa violencia. Y esto, que es algo fundamental, bueno, pues ha tenido que venir también para apuntalarlo esa ley. Y luego, por otro lado, hay otra tercera ley, que es la ley de interrupción del embarazo y de salud sexual y reproductiva, la ley orgánica 123 en España, en la que hemos incorporado otras violencias que no eran sexuales, porque ahí han estado en la ley solo si es sí, pero eran reproductivas. Las violencias machistas reproductivas, como por ejemplo la violencia ginecológica y obstétrica, ¿no?, o la gestación subrogada, hay una serie de violencias que están ahí en esa otra ley, ¿no? Y creo que con eso se ha hecho el mapa, con eso y con las violencias incorporadas en el marco de la ley solo si es sí, se ha hecho precisamente ese marco de cumplimiento del continuum de violencias del Convenio de Estambul. Y bueno, ahora yendo ya a la ley solo si es sí, fijaros, yo diría que hay, bueno, pues dos grandes objetivos. Cuando nosotras llegamos al ministerio, había habido una enorme movilización en España, y creo que esto ha llegado, trascendió, por supuesto, nuestras fronteras, que fue y yo creo que lo visteis con Nerea también, que fue la movilización frente a la violación grupal, la violación múltiple de los Sanfermines en Pamplona, ¿no? Y no solo la violación, sino también cómo judicialmente se respondió, ¿no?, a esa violación, donde había unos jueces que decían, de 3 magistrados de la sala que tenía que enjuiciarlo, 2 magistrados decían que, bueno, que no había habido intimidación, que por tanto no era agresión sexual, y que esa intimidad, bueno, 5 hombres en un portal, no se había apreciado la intimidación. Eso fue corregido en el Tribunal Supremo, pero es que hubo un tercer magistrado que ni siquiera, que no es que no viera violencia, vio júbilo, jolgorio, y que de alguna manera, bueno, pues la víctima, la denunciante de esa violencia, bueno, pues que hasta había disfrutado, ¿no? Entonces, eso fue realmente, eso encendió completamente al movimiento feminista en Madrid, en todas las ciudades de España. Y Perdona, María, es que es muy bonito. Me comentan por el chat que eso fue lo que hizo que naciera el grupo de Mujeres Cervantes. joder, O fíjate. sea, es como muy emocionante Bueno, la bueno, esencia pura del internacionalismo el feminista, ¿no? internacionalismo y realmente la genealogía, y cómo además vamos, ¿no?, Total, dándonos la mano, y bueno, impresionante, la qué mecha como se bonito. prende, Te he tenido que interrumpir, perdona. no, 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 al contrario, al contrario. Y bueno, entonces, Se le ha colgado, ¿no? A María, chicas. Qué raro. La voy a llamar.
Esperad un momento, uy. Respuesta penal y de aquella manera, como estamos hablando, es decir, una respuesta completamente deficiente, pero ni siquiera pero ni siquiera tenía una violencia, una respuesta integral. La respuesta integral, precisamente, que era lo que venían también demandando pues, expertas, movimiento feminista, y entonces al final dijimos, bueno, pues esta ley tiene que dar respuesta a dos cuestiones. Por un lado, a ese itinerario, a ese no está sola institucional. Tiene que haber esos recursos, esos servicios de atención integral especializados para víctimas de violencias sexuales, como ya lo sabía para las víctimas de violencia en pareja o expareja. Pero a la vez tiene que haber un cambio de paradigma en la cuestión de los delitos sexuales. Ya no es posible seguir hablando de la necesidad de incluir esos requisitos de violencia e intimidación. Eso era lo que llamábamos, porque además de, por supuesto, estar absolutamente en contra de todo ese clamor feminista, lo que había era contrario al propio Convenio de Estambul en su artículo 36, que hablaba de que toda violencia sexual, la violencia sexual es todo acto sexual sin consentimiento. No hablaba de nada más, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que aquí pasó algo muy interesante y también muy rompedor, que fue que después de muchas décadas con el paradigma del no es no, con el paradigma del sometimiento, con el paradigma del, yo siempre digo, del semáforo en rojo, del, a ver, mi cuerpo es abordable, es tocable, hasta que yo digo no, hasta que yo pongo el semáforo en rojo. Entonces, directamente es cuando se comete el delito, ¿no? Cuando se evidencia que ha habido sometimiento, que ha habido esa mujer que se ha resistido, que ha habido violencia, intimidación, y si a pesar de todo ello sucede el acto sexual, ahí hay agresión sexual, ¿no? Claro, justamente ahí estaban muchas de las casuísticas, ¿no? De las que se hablaba de, bueno, entonces la libertad sexual, ¿qué es? La libertad sexual no es la autonomía sexual de las mujeres para decidir con quién, cómo, cuándo, sino que es más bien el derecho a decir no. Y entonces, a partir de aquí, bueno, pues se elabora, ¿no? Toda una reforma normativa del campo penal, pero fijaros qué interesante, porque en esta ley, que fue bastante larga en su tramitación, duró prácticamente 2 años, hubo a la vez una conversación social. Y en esa conversación social se fue también, digamos, dando respuesta y, por supuesto, con mucha reacción a ese cambio de paradigma, el cambio de paradigma del sometimiento al consentimiento, del no es no al solo sí es sí. El solo sí es sí, fijaros, nos tacharon de decir, no, pero es que claro, ahí ya la presunción de inocencia, entonces todos los hombres van a ser potencialmente violadores en la ley y van a tener que firmar un contrato para mantener relaciones sexuales, ¿no? Y nosotras decíamos, bueno, pero si el consentimiento es una cuestión que se aplica a muchos otros ámbitos de la vida de las personas, ¿no? De los propios hombres, ¿no? Donde eso está absolutamente claro y no hay dudas de lo que, pero sin embargo en lo sexual, precisamente porque partíamos, y eso no es casual, digamos, la socialización y la historia patriarcal en la cual nuestros cuerpos estaban a su disposición. Entonces hay un privilegio aquí que de repente se empieza a acabar, ¿no? Y ese privilegio masculino digamos, de decidir casi unilateralmente y solamente ya si la mujer se levanta en armas, digamos, pues entonces ya decidir que, bueno, que igual esto no está bien. Bueno, pues todo esto tuvimos que ir contestándolo y está perfectamente contestado en la ley, pero es muy interesante porque, claro, nosotros habíamos cambiado el paradigma desde el punto de vista de que incluso judicialmente, claro, a las víctimas, la propia Adela Súa, una ex magistrada del Constitucional, hablaba del calvario probatorio de las víctimas de violencia sexual. O sea, ¿qué suponía el paradigma del sometimiento para una víctima de violencia sexual? Suponía que tenía que estar absolutamente cargada de pruebas y sobre todo que si se resistió, o digamos ya, por supuesto, la herida o el rastro de violencia de haberse resistido. Es decir, todo esto, además, era fuente de un interrogatorio a las víctimas muy, muy feroz, en el sentido de ver, bueno, si quería, si no quería. Entonces, ¿qué sucedía cuando no había prueba suficiente del sometimiento?
Pues que a menudo se daba por hecho el consentimiento. En ausencia de sometimiento hay consentimiento. Entonces, eso es lo que hemos radicalmente cambiado con el paradigma del solo sí es sí, con la ley de todo acto sexual sin consentimiento es agresión sexual, ¿no? Ya no hay otro tipo de categorías, ¿no? Y claro, lo que decimos aquí es, no, si no se cambia, la presunción de inocencia está intacta, porque no se cambia quién tiene que probar, quién tiene que acreditar, que es la acusación. Siempre en todo proceso penal democrático tiene que probar la acusación, pero no es lo mismo probar, es decir, que no cambia el qué, o sea, no cambia el quién, perdón, sino el qué hay que probar y cómo se prueba. Y en el qué hay que probar es muy interesante porque al cambiar el paradigma del sometimiento al consentimiento, se abre el foco de la prueba. Y entonces ese foco de la prueba Qué bueno, María. incorpora al denunciado. Bueno, entonces usted, ¿cómo se cercioró? ¿Qué hizo para estar seguro? ¿Cómo se cercioró de que había consentimiento? ¿Acordaron los medios anticonceptivos? Este tipo de preguntas, antes en el paradigma del sometimiento, eran impensables. Era la víctima la que tenía que responder a todas las preguntas. Y mientras que ahora, digamos, con este esquema, ya no es ella sola, ella habla de cuál fue su, digamos, su vivencia, ¿no? Pero luego hay una serie de preguntas, precisamente, al denunciado. Y no solo, además, cuando hablamos del qué probar, también es muy importante el cómo probar. La ley solo sí es sí incorpora toda una especialización judicial, especialización forense, especialización de la fiscalía, además de incorporar en todo su esquema o su parte preventiva una suerte de redes institucionales, sociales, comunitarias, de prevención de las violencias sexuales y de compromiso frente a las violencias sexuales. Es decir, que aquí ya no son una víctima y un agresor en una cuestión privada. Aquí es una cuestión que nos atañe a todos y a todas. Y en esto yo voy a poner el ejemplo de la víctima de violencia sexual del futbolista Dani Alves en una discoteca de Barcelona. Ahí, ¿qué pasó? Pasó que la sala de fiestas, la discoteca, se había adherido a un protocolo de prevención y respuesta a las violencias sexuales del propio ayuntamiento. Esa sala tenían formación sus trabajadoras y trabajadores, tenían las cámaras de televisión, pudieron también captar determinadas situaciones. Y aunque en el reservado concretamente estaba, bueno, era algo privado y ahí evidentemente solamente estaban la víctima y el denunciado, ahora ya condenado, en el resto del local, viendo la cara, viendo cómo realmente la víctima salía, qué relataba, todo esto también es importantísimo para acreditar las violencias sexuales, ¿no? Los testigos de referencia, las cámaras, etcétera. Por no hablar, ya con esto termino esta parte, otra cuestión que era también muy importante, porque para nosotras, fijaros, yo siempre digo que el reverso de la impunidad no es el punitivismo, es la justicia, pero muchas de las mujeres que querían, muy, muy pocas denunciaban, y eso es otra de las cuestiones importantes, ¿no? Que quizá por la falta de acompañamiento, por la vergüenza, por el miedo a no ser creída, todo esto es muy importante, pero de las que denunciaban, muchas no lograban acreditar los hechos. No lograban acreditar los hechos, ¿por qué? Pues porque muchas veces cuando denunciaban, igual ya había pasado el primer momento de la agresión, y una prueba fundamental como es la recogida de muestras biológicas en un hospital, esto con la anterior ley, yo no sé en Italia, pero en España con la anterior ley que teníamos, estaba condicionado esa recogida de muestras con impacto forense, o sea, con información forense, digamos, estaba condicionado a que la víctima en ese momento de shock, de acudir al hospital, de violencia reciente, en ese momento decidiera si denunciaba o no denunciaba. Y si no denunciaba, se le negaba el derecho a ningún tipo de recogida de pruebas, ¿no?
de muestras. Entonces, esto, por ejemplo, en la ley solo sí ha cambiado. Ahora se te recoge la muestra, se te hace todo tipo de reconocimiento médico, también en tema de enfermedades de transmisión sexual y tal, y se te recogen las muestras, se custodian y se envían al Instituto de Medicina Legal con independencia de la denuncia. Y luego, si la víctima al tiempo, bien informada, mucho más tranquila y tal, quiere denunciar, tiene esa prueba que es muchas veces fundamental también para el procedimiento, ¿no? Bueno, todo esto, pues claro, son cuestiones esenciales que tienen que ver con ese cambio de paradigma y con también quitar a las víctimas el peso probatorio, ese calvario probatorio en el cual bueno, pues, muchas se han visto metidas y sobre todo por tener que probar el sometimiento. María, qué interesante y qué bien resumes en 15 minutos algo tan trascendental como es un cambio cultural de la magnitud de lo que implica una ley, porque la ley tiene también todo ese marco preventivo que lo que hace es ir a por todas para cambiar todo, que en cierto modo es cambiar toda la cultura de la violación y todo el patriarcado. Por eso la reacción patriarcal está siendo muy fuerte, ¿no? Desde que se aprobó la ley, incluso antes de que se aprobara. Y lo une un poco a los retos que tenemos por delante, no solamente en nuestro país con la ley, sino también a nivel internacional y, por supuesto, regional. Sí, bueno, yo creo que sí, tú lo has dicho, la ley fue, yo he hablado a veces de la ley como un caso de violencia política colectiva, ¿no? Violencia política machista colectiva. Qué ¿Colectiva bueno. por qué? Porque la ley es de todas las mujeres que están en el territorio español. Entonces, precisamente el patriarcado y la reacción de los machistas y de los defensores de ese statu quo, no, desde luego uno de sus objetivos era que las mujeres no nos apropiáramos de este marco jurídico, no nos apropiáramos de esos derechos, ¿no? Entonces, fijaros, si durante toda la ley, sobre todo, hubo mucho mensaje en términos de el feminismo castigador contra los hombres indefensos, ¿no? Porque a mí me parece interesante también en este sentido, como realmente las visiones punitivistas muchas veces lo que quieren es la impunidad, porque el punitivismo siempre es contra los otros hombres, ¿no? Contra los migrantes, contra los pobres, contra los otros hombres. Pero luego están los hombres buenos, ¿no? Son la mayoría de la ciudadanía, que son el nosotros, y esos hombres, desde luego, hay que salvarles del feminismo castigador, ¿no? Y de esta ley que lo que quiere es, ¿no? Acabar con la presunción de inocencia y todas estas cosas que se decían. Pero cuando la ley es aprobada y ya ven que no tienen más, digamos, no tiene otro recurso que hacer o que utilizar, porque ya es que está en el BOE, en el Boletín Oficial del Estado, entonces empieza realmente un ataque durísimo contra, bueno, dirigido ya a desacreditar la ley frente a las mujeres, ¿no? Que es ese tema de la ley está soltando violadores a la calle, ¿no? Y ahí es donde, bueno, desde luego yo como parte del ministerio y parte de la elaboración de esta ley, pues me doy cuenta de que aquí, de que esta lucha o esta violencia ya no es solo cuestión de una serie de jueces, ¿no? Que nosotras, junto con el Ministerio de Justicia, que es quien hizo realmente la escala de penas, digamos, lo final de la escala de penas y la memoria de análisis normativo, nos damos cuenta de que todo lo que se había estudiado, la jurisprudencia que se había estudiado y todo para hacer una estimación de que efectivamente cuando se cambia de código penal, pues muchas veces hay algunas revisiones, porque eso es un derecho, el derecho constitucional de la retroactividad en beneficio del reo, ¿no? Pero era una cosa muy, muy, muy mínima, ¿no? Pero de repente nos damos cuenta de que aparte de que los jueces o los tribunales están queriendo buscar la grieta para tratar de minimizar las penas, los medios de comunicación hacen una lectura absolutamente distorsionada, porque la gran mayoría de revisiones no fueron en absoluto rebajas, 2/3 de las revisiones no llevaron a rebajas, pero del otro tercio lo que pasó fue que el propio Tribunal Supremo contravino su jurisprudencia. Yo esto no me voy a extender aquí, pero creo que es algo que desde luego, claro, esto no estaba previsto, que una jurisprudencia de 25 años garantizando toda una serie, digamos, de normas transitorias, de derecho transitorio y tal, de pronto se decida que eso ya a esta ley no le aplica
y sí le aplicó a otras, como una ley de 2015 sobre víctimas del terrorismo, delitos de terrorismo, etcétera, pues claro, no, eso fue ya el rizar el rizo del ataque, ¿no? Pero bueno, sencillamente hay que seguir, por supuesto, digamos, apropiándonos de la ley. Creo que afortunadamente, bueno, pues no pudieron desde luego tumbar la ley, y la ley ahora mismo sigue absolutamente vigente, bueno, pues con un cambio menor, pero que desde luego fue un cambio que no debió realizarse, pero un cambio que se realizó también para darles la razón, digamos, a quienes decían que el problema estaba en la ley y no en la aplicación. Y luego tiempo después con otras leyes se ha visto que el problema, claro, que está en la aplicación, y que 2 más 2 no son 4 cuando se trata de aplicar la ley, y menos aún leyes feministas. Entonces, bueno, nada, yo creo que lo importante sobre todo es seguir avanzando en la ley, y muy especialmente en derechos como el derecho a la reparación, por ejemplo, que tampoco existía en ninguna norma antes de que la ley se aprobara, y ahora está en esa ley, digo, en norma de alcance estatal, y ahora está en esa norma para todas las víctimas de violencias sexuales, y también en la ley 1/2004 para las víctimas de violencia de género en pareja o expareja, fruto de la ley Solo si es sí. Qué maravilla, María. Muchas Bueno, gracias. en cuanto a qué quedaría, retos y desafíos, yo si Sí. queréis doy unas pinceladas, pero Sí, danos una pincelada que luego tenemos por aquí una pregunta interesante. tenemos preguntas, ¿no? Porque yo creo que lo fundamental aquí es, primero, apropiarnos de la ley, exigir su implementación. Yo tengo que decir que derechos tan esenciales como es la especialización de la justicia, que fijaros si es importante en violencias sexuales, que bueno, pues eso implica también que haya formas de acreditar, como las unidades de valoración forense integral, o formación a la judicatura y a la fiscalía, pero también incluso jueces o juzgados que solamente lleven, y audiencias provinciales, o sea, tribunales, que solamente lleven estos delitos, con lo cual eso implica también una mayor especialización. Eso está en la ley, pero todavía no se ha implementado. O el hecho, por ejemplo, de que las víctimas de violencia sexual tengan una asistencia, una abogada, un abogado, asistencia letrada gratuita con independencia de la renta. Esto es así para delitos de terrorismo, de violencia de género en pareja o expareja, pero no es así para violencia sexual. Y esto está en la ley, todo esto está en la ley. Está también la reparación, con un fondo extraordinario para víctimas con graves secuelas, con una serie de criterios muy importantes precisamente para graduar las indemnizaciones. Pasa algo importantísimo, que es que en violencias sexuales las indemnizaciones, como muchas veces, y esto diga lo que se diga lo que se diga con el tema del sometimiento, las violencias sexuales pasan muchas veces sin un rasguño, sin una violencia física a las víctimas. Y esto es tremendo, ¿no? Entonces, claro, ahí los juzgados aplican el daño moral, ¿no? Un concepto que era algo absolutamente etéreo y que llevaba a que hubiera unas indemnizaciones absolutamente ridículas con respecto a otros delitos. Con lo cual, la ley lo que plantea es también toda una serie, un elenco de criterios para garantizar una indemnización proporcionada y adecuada a las víctimas de violencias sexuales, que incluye algo esencial y que lleva mucho tiempo trabajándose, que es el daño social o el daño al proyecto de vida. Porque muchas veces las víctimas de violencias sexuales, y esto pasó con la víctima de La Manada y con otras víctimas, tienen un corte importantísimo en sus proyectos de vida, y en sus relaciones, en sus estudios, en sus trabajos y en sus relaciones sociales, ¿no? Bueno, todo esto quiere decir que sí, que es muy, muy importante que se implemente esta ley, y que hagamos todo lo posible también desde la sociedad civil y desde el activismo y desde las profesionales para exigir su implementación. Claro, porque tú imagínate que ahora si llega un gobierno que quiere derogar la ley, sería un retroceso inmenso, ¿no? Sí, pero fíjate, yo creo que a mí me parece que lo más importante aquí es cuando decimos se puede derogar la ley, pero a mí me parece que hay un peligro, que es esa derogación que implica no ponerle presupuestos. Cuando un gobierno decide derogar una ley, Total, pero que no, y pasa en pero que no muchos haga ruido, países. porque evidentemente si tú derogas una ley con toda, digamos, en el sentido estricto de la palabra, tú tienes que ir al Congreso de los Diputados, presentar un proyecto de derogación, pero es mucho más fácil y absolutamente invisible Dejarla cuando lo ahí. que se hace es, bueno, pues ese presupuesto que lleva aparejada esta ley, que debe llevar,
empezar a eliminarlo, a reducirlo. Y al final, bueno, pues determinadas cosas quedan en el papel o, ¿no?, todo ese itinerario de recursos y servicios para las víctimas quedan como cascarones huecos, ¿no? Esto es un peligro y ese peligro, desde luego, sí es muy real. Así como el otro, yo de momento no lo veo, pero bueno, podría llegar, pero lo que sí que creo es que hay que seguir, y por eso es muy importante Totalmente, María. seguir diciendo 52 centros de crisis, uno por provincia, es decir, todo lo que mandata la ley y lo que estuvimos elaborando en las políticas públicas del Ministerio de Igualdad, a la vez que la ley se estaba ya terminando de tramitar, es importantísimo exigir que esto sea una realidad. Todavía no lo es. Pues nos quedan 10 minutitos y tenemos 3 preguntas. Por un lado tenemos a Cristina Raez, y luego Adriana también ha subido la mano, ¿no, Adriana? Y luego una de Ana. Mira, de Cristina. De Cristina es fácil. ¿Los profesionales han aceptado bien esta ley? Bueno, pues mira, depende de qué profesionales, Total. quizá por sectores, yo creo que hay profesionales, fíjate, es muy interesante porque, por ejemplo, hay sectores que no estaban implicados en la respuesta a estas violencias, que pensaban que no iba con ellos y ellas, como por ejemplo son los profesionales de la educación, los profesionales de la sanidad un poco más, pero en concreto creo que estos dos sectores profesionales han aceptado bastante bien la ley y está habiendo, bueno, pues formaciones, está habiendo muchas iniciativas, lo mismo que también en el sector social, y ahí está, por ejemplo, el SEPE, ¿no? Sí, el Servicio Bárbara Público de también Empleo el de Servicio Público de España. Empleo, es decir, lugares donde de repente la ley, claro, porque la ley incorpora también todo lo que tiene que ver con el acoso sexual, pero luego también incorpora nuevas ayudas económicas que van a ser compatibles con los subsidios. Están ya en el SEPE, es decir, claro, y esos sectores, digamos, sociosanitarios, educativos, que no estaban siendo involucrados frente a las violencias machistas, yo creo que hay una apertura muy grande. El sector policial, creo que, bueno, pues que con diferencias, y donde creo que está el escollo mayor es en el sector Sí, judicial, y por eso es tan importante que se siga total. hablando de formación obligatoria, que eso es un poco lo que mandata la ley. Fijaros, la ley precisamente por eso plantea que la formación no es una sensibilización o no es una medida más, es un título específico en la ley, es algo troncal, ¿no? Y ahí está el sector judicial obligado a formarse, reformando la propia ley orgánica del Poder Judicial, la creación de estos juzgados y todo esto, ¿no? Bueno, eso hay que empujarlo, pero ahí es donde yo veo más escollos, ¿no? Más reticencia. Tenemos aquí a Adriana. Adriana, adelante, que te estamos escuchando. Sí, hola, buenas tardes. Gracias a Ana que me había enviado, bueno, que siempre me envía las invitaciones, solo que hoy podía. Y también quería agradecer el entusiasmo de María porque yo estoy en Barcelona y trabajo bueno, he pasado por 3 CIATs diferentes y estoy actualmente en un CIE, que sería este Centro de Intervenciones Especializadas, ¿no? Y agradezco el entusiasmo porque yo no soy abogada, soy psicóloga. Y, y entonces el trabajo cotidiano con las personas que han, que tienen o han tenido, eh, eh, han subido violencia, ¿no? Que han tenido una dificultad en relación, es un trabajo continuativo que no depende solo de la ley. Y creo que esto efectivamente es lo que has intentado transmitirnos, ¿no? Que la cuestión legal es un punto importante y efectivamente debería ser el punto nodal por el cual iniciar a trabajar un tipo de, este tipo de problemáticas o de, sí, de problemáticas. Pero lo que acarrea consigo es tanto, es talmente tanto, que pone a veces, o sea, que nosotras al interno del trabajo encontramos dificultad aunque la ley exista. No sé si puedo transmitir esto, ¿no? Por esto
quiero decir, hay algo de tu entusiasmo que nos deberías hacer pasar. Porque y nuestro grupo de trabajo es bastante sólido, ¿no? Es una asociación feminista, trabaja desde hace muchísimos años, soy yo la última que he llegado, pero quiero decir, poner en relación ah, la teoría y la teoría existente, porque la ley existe, con el trabajo cotidiano, te aseguro que es complicado. Gracias. Claro, Diana, sí, vamos, totalmente, o sea, entiendo perfectamente además del lugar desde el que hablas. Creo que, sin embargo, es muy importante, y de ahí igual mi entusiasmo, pero bueno, mi entusiasmo en general tiene que ver con que la causa lo merece, pero efectivamente no es que desconozca los obstáculos y las dificultades y la complejidad, y más aún ahora en tiempos de reacción tan fuerte, ¿no? Pero lo que sí que creo que es muy importante es entender que cuando un itinerario con sus recursos, sus servicios, está en la ley, hay un paso adelante. Eso lo hemos sabido las que acompañábamos a víctimas de violencias sexuales antes de la ley y después de la ley. Es muy, muy importante. Es decir, hay una obligación que de repente hay un cable a tierra, digamos, para que esa obligación se cumpla. Eso no quiere decir que se cumpla ni inmediatamente ni necesariamente en todos los casos, pero ese cable a tierra creo que es esencial, y por eso creo que tenemos también que apropiarnos de la ley. Y que cuando de repente, bueno, pues en nuestra ciudad o en nuestro entorno haya toda una serie de derechos que están en la ley ahora mismo y que no se están cumpliendo, y somos movimiento feminista y somos, pues tenemos que eso, denunciarlo, hacer incidencia. Eh, Creo que eso es esencial. Cuando hablamos de derechos humanos, el marco legal es muy, muy importante, pero evidentemente la ley o es realidad en la vida de las personas y de las y los profesionales, o directamente no es un derecho, sino que es un papel. Muy bien. Sí, además, Adriana, hay una cosa que compartimos tanto María como yo, es que nosotras estamos al pie del cañón, en la calle, acompañando, entonces nuestro marco teórico siempre, como dice María, está aterrizado a lo práctico y a las dificultades, que es lo que hemos hecho siempre también. Así que te entendemos perfectamente. Y bueno, tenemos la última pregunta por aquí, que es muy bonita y yo creo que cierra también muy bien el carácter internacional de este tipo de encuentros. Que nos la hace Ana, dice, ¿había leyes similares que os sirvieran de inspiración en otros países? Sí, claro, cuando la ley solo sí es sí estaba en elaboración, nosotras mirábamos a países, por ejemplo, Irlanda, Reino Unido, algunos países que tenían el llamado yes model, ¿no? O sea, el consentimiento afirmativo, porque, por ejemplo, Alemania tenía el consentimiento negativo, es decir, que era lo más parecido al paradigma del sometimiento. Y nosotras ya veíamos países que desde luego sí habían ya normativizado sí, o sea, estructurado la normativa, especialmente en términos de cómo se iba a juzgar una violencia sexual, una agresión sexual, basado en el consentimiento. Entonces, creo que por eso es tan importante, y por eso, bueno, ahora me parece, ya que dices, me pareció doloroso que en la directiva europea, que ha sido también una norma, bueno, pues que ahora mismo ya está en vigor, bueno, tienen que transponerla los estados en un plazo, pero esa directiva se planteaba, incorporaba desde sus inicios, en sus borradores, el tipo de violación, o sea, el delito de violación basado exclusivamente en el consentimiento. Y eso como eurodelito, o sea, como digamos, obligando a todos los estados a normativizar así, como habíamos normativizado en España y en otros países europeos, ¿no? También luego en Dinamarca, en más países. Pero fijaros, qué paradoja, ¿no? Los países que se opusieron, yo siempre digo, no fueron Cuenta. que también, pero no salió adelante este delito y hubo que suprimirlo de la directiva, que para mí, desde luego, fue una de las mayores pérdidas que hubo en esa negociación.
y para el movimiento feminista europeo, por supuesto. Pero fijaros, fueron Alemania y Francia. ¿Y qué sucede ahora en Francia con el caso Pelicot? Es decir, claro, y Francia además, bueno, se empeñó especialmente en no dar su brazo a torcer y en que el consentimiento como centro de los delitos sexuales no apareciera en la directiva, ¿no? Bueno, en fin, la directiva, yo siempre digo que hay 10 años entre el Convenio de Estambul y la directiva, bueno, de 2014 a 2024, digo, 2011 es cuando se aprobó, pero en España entró en vigor en 2014. Al final, en esa década ha habido una regresión muy importante. Estamos ahora mismo, cosas que parecían, el Convenio de Estambul no es del todo avanzado porque tiene determinados paradigmas, porque todavía habla de violencia doméstica, pero sin embargo, claro, viéndolo, comparándolo con la directiva y muy especialmente con la cuestión de la libertad sexual y de cómo el paradigma del consentimiento ha quedado en la estacada en el caso de la directiva, pues bueno, solo nos dice todo lo que nos queda por luchar y bueno, todos los retos y desafíos que tenemos como región también en Europa. Muy bien, compañeras. Mirad, somos súper puntuales. Parece que, vamos, más puntuales imposibles. El cierre perfecto, preguntas, todo. Un abrazo muy fuerte a todas. Gracias, María. Gracias a las mujeres Cervantes. Gracias a quienes nos están escuchando, a quienes nos escuchen en el futuro. Y pues nada, lo dicho, seguimos ahí empujando para que las leyes para luchar contra todas las formas de violencia se cumplan y se implementen. No sé si queréis decir algo más. Sí, nada, simplemente gracias a todas y bueno, ha sido un placer. Espero que, bueno, que os haya servido también un poco, al menos para trasladaros algunas cuestiones normativas que desde luego que estaban ahí y que, bueno, pues que no ha habido desde luego toda la información clara y, ¿no? y Total. como, digamos, fidedigna que a mi juicio tenía que haber habido. Entonces tenemos que seguir, digamos, entre nosotras compartiéndonos los saberes, ¿no? Compartiéndonos los saberes y de una a otra y por supuesto, pues para mí ha sido un placer y espero volvernos a encontrar más veces con las mujeres Cervantes y en cualquier otro, yo en cualquier otro rol, pero encontrarnos. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias. Gracias a todas y nada, seguimos con la lucha y la difusión. Buenas tardes. Buen abrazo. Gracias. Adiós. Chao.